Queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar la palabra de Dios. Antes de iniciar la palabra de Dios, me gustaría saludar a la audiencia, que Dios me los bendiga grandemente. También, pues, decirles que el día de hoy ya corresponde el último tema de esta serie, porque la sana doctrina es importante. Y a lo largo de todos estos domingos que hemos estado viendo esta serie, pues, ¿te has dado cuenta o te has podido dar cuenta que la sana doctrina es muy importante? Sí, es muy, muy importante. Y hoy corresponde al tema número 10, tema último ya. Le puse por título, un pregonero de justicia. Un pregonero de justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Queridos hermanos, un pregonero de justicia. La palabra pregonero significa heraldo predicador. Pregonero es alguien que anuncia un mensaje, un pregonero. El apóstol Pablo sabe que su muerte está próxima y sigue preocupado porque no deja de ver cómo la apostasía va creciendo dentro de la iglesia. Y él se ve pues en la necesidad, obviamente porque está próximo su muerte, de pasar el relevo a su hijo espiritual Timoteo. Para que él siga, Timoteo, desempeñando la función más importante que se debe llevar a cabo en la iglesia, y te estoy hablando de la predicación de la palabra de Dios. Esa es la función más importante dentro de la iglesia. ¿Se puede cantar? ¿Se puede alabar? Claro, ¿cómo no? Si dicen todo es importante dentro del cuerpo de Cristo, sí, ¿cómo no? Pero la predicación de la palabra de Dios es de vital importancia. Porque ¿cómo yo voy a alabar a Dios sin tener la información de Él que está en su palabra? ¿De qué manera nos vamos a servir los unos a los otros sin la información o la predicación de la palabra de Dios? Entonces es importante la predicación de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo exhorta a Timoteo que predique la palabra. Esa es la exhortación. Que predique la palabra. Y que esté firme con la palabra de Dios. Y haga frente ante las falsas doctrinas. Ante este importante encargo, muy importante encargo, el apóstol Pablo lo hace de esta manera. Lo leímos, lo vuelvo a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, viendo la forma en la que se hace el encargo, podemos decir que viene cargado con todo el peso de un juramento legal. Y como testigos
está el Padre y el Hijo. Y obviamente el Espíritu de Dios. Vea cómo le dice Pablo a Timoteo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Qué gran responsabilidad entonces tiene un pregonero de justicia. Una gran responsabilidad. No es cualquier cosa predicar la palabra de Dios. Hace 6 años atrás, cuando se hizo el nombramiento de esta congregación y el nombramiento del pastor de esta iglesia, yo estaba allí viendo al Señor Jesucristo. O te digo que lo estaba viendo literal, no lo estaba viendo literalmente, sino es que mi compromiso es ante el Señor Jesucristo. Claro, habían testigos, estaba el pastor, estaban los diáconos, habían otras iglesias, pero sobre todo ellos, mi compromiso es delante del Señor Jesucristo. Y estas palabras que acabo de leerles, palabras de Pablo a Timoteo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, hermano, yo la tomé para mí. Personalmente, las tomé para mí. Y las tomé así de manera real. De manera real, un compromiso, hermano. Un compromiso. Y durante estos 6 años, el Señor ha sido testigo. Dios ha sido testigo de lo que se ha predicado acá en este lugar. Doctrina, palabra, escritura, solo escritura. Solo escritura, que es lo que edifica. Ahora, todo predicador, todo pregonero tiene que ser fiel a la escritura. Otro detalle muy importante que debemos notar acá en este encargo es que el apóstol Pablo vivía con la esperanza puesta en el glorioso regreso de Cristo. Le dice así, cuando le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique la palabra. Y después él menciona que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es verdad, es muy cierto que al presente Cristo está siendo rechazado por muchos. Es muy cierto. Por la mayoría de los seres humanos está siendo rechazado. Pero esta situación cambiará cuando Él regrese en poder y gran gloria. Porque Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Entonces, delante de Dios y del Señor Jesucristo, predica la palabra. Mira, y ten en cuenta de que Él va a venir. Cristo va a venir, va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, todo predicador tiene que tener eso en mente, de que Cristo viene. Cristo viene. Un personaje, pues, puede ser cualquier otra cosa menos predicador. Dijo lo siguiente: muchos cristianitos están esperando a un Cristo que venga en un platillo volador para que los venga a rescatar. Estoy diciendo que se llenan los estadios. Y ve lo que Él está diciendo por su boca. Muchos cristianitos están esperando a un Cristo que venga en un platillo volador para que se los venga a llevar.
y se ríe, se mofa, ja, 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 ja. Eso es todo menos predicador. Es muy probable que Pablo mencione este hecho tan glorioso, la venida del Señor, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es muy probable que mencione este hecho tan glorioso por las siguientes razones. La primera, Timoteo no debía de perder de vista que todo el servicio es llevado a cabo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Todo el servicio que él iba a realizar iba a ser llevado a cabo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien va a examinarlo en un día futuro y lo va a recompensar como corresponde. En el caso del pastor o los pastores, el príncipe de los pastores va a recompensar a los pastores fieles a su palabra, a la palabra, a lo que él estableció y dejó en su palabra. ¿Ok? Y esto me recuerda mucho a lo que el apóstol Pedro en su primera carta, con palabras de exhortación, él escribe lo siguiente en su primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Vea cómo Pedro exhorta: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, la grey de Dios no es mía. La iglesia no es mía. Es de Cristo. ¿Me ha encomendado Cristo a apacentar su grey? Sí. Pero yo no me tengo como pastor que enseñorear de la congregación. Como pastor yo no tengo que enseñar mis enseñanzas a la congregación. Jamás. Ve el encargo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra de Dios. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que instes en ella, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y con doctrina. Entonces es importante, muy importante, notar que la responsabilidad final del predicador es ante el Señor Jesucristo. El Señor está aquí, hermanos. El Señor está en este lugar. Y el Señor está examinando el mensaje. Y eso siempre, hermanos queridos, yo lo tengo presente, hermanos. Por lo tanto, el pregonero de justicia no debe de estar pendiente de los aplausos. Oh. Mucho menos si tiene fama. Porta la fama. No tiene que estar pendiente de nada de eso, ni siquiera de buscar un chiste en el sentido para mantener a la gente riendo. No, eso no es predicación de la palabra. Es un comediante, esa es otra cosa, pero menos el que está pendiente de todo eso, está pendiente de otras cosas, menos de edificar iglesia, de edificar al pueblo, nada. Entonces, por eso es que el pregonero de justicia no debe estar pendiente de eso, de los aplausos.
ni siquiera, hermanos, de la crítica de los oyentes. Si el mensaje que va a dar duro, porque el mensaje da duro, aparte que, claro, restaura, el mensaje de Dios restaura, el mensaje de Dios edifica, pero también el mensaje de Dios confronta. Por lo tanto, el pregonero de justicia debe de dar todo el consejo de Dios, todo. Lo que edifica, lo que exhorta, todo el consejo de Dios. No debe pensar de esta manera. No voy a decir esto porque le puede caer mal, no puedo reprenderlos. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, un mensaje balanceado. Es por eso que el predicador no debe de estar pendiente de los aplausos ni de nada. Debe estar pendiente de ser fiel a Dios y en la predicación del mensaje que él dio, Dios. Esta es la única manera en la que podemos estar seguros, en el caso de un pregonero de justicia, en este caso predicador, pastor, de esa manera, si él predica la palabra de Dios fielmente, es la única manera de estar seguro que podremos tener la seguridad de la aprobación divina cuando somos fieles a la palabra de Dios. Si soy fiel a la palabra, si soy fiel a la Escritura y trazo la Escritura tal cual como está, queridos hermanos, no tengo que tener temor. Todo pregonero de justicia que predica la Escritura fielmente no debe de tener ningún temor. Debe estar confiado. ¿Por qué? Porque es fiel al Señor y a su palabra. Y en segundo lugar, todo aquel que es pregonero de justicia debe anhelar el retorno de su Señor y ser fiel mientras espera cuyo retorno. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 16. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho de buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y del Señor Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Versículo 14, que guardes el mandamiento sin ¿qué? Sin mácula, ni reprensión. ¿Hasta cuándo? O sea, hasta siempre. Por siempre, hay que ser fiel a la palabra. Hay que ser fiel para el Señor. Y cuando Él aparezca, Él va a recompensar a los fieles. Ahora bien, una vez más, o una vez
que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo sobre el gran encargo que es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 2 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Sigue diciendo, una vez dado el encargo, le dice que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, redarguir se tiene que hacer con la predicación de la palabra. Reprender se tiene que hacer con la predicación de la palabra. Exhortar con paciencia y doctrina se tiene que hacer con la escritura. Más nada. ¿En qué momento? Bueno, a tiempo y fuera de tiempo. Pero me gustaría que estuviésemos analizando un poco el término prediques, o también conocido como predicar. Ese término, predicar. Este término predicar se empleaba en la época del Imperio Romano para referirse a la labor del heraldo, del emperador, quien proclamaba de manera pública y formal un mensaje de parte del emperador que debía ser escuchado y obedecido en el caso de contener algún mandamiento. Ese era el trabajo de un enviado por el emperador, en ese caso del emperador romano. Un heraldo, entonces era la voz del emperador en ese momento cuando era enviado. Ahora, la conclusión a la que el apóstol Pablo quería llegar es que el Rey del cielo, vea esto, el Rey del cielo ha encargado su palabra a los predicadores. Por tanto, el pregonero de justicia de la verdad divina, tiene que predicar el mensaje con toda autoridad, también con la máxima fidelidad, sin alterar, ni falsificar, ni mucho menos inventar el mensaje. ¿Qué creía usted que le pasaba al heraldo si inventaba el mensaje y no daba el mensaje que el emperador romano le mandaba a decir? ¿Qué cree usted? Bueno, ya vi una señal. Ok, esa es la señal. Eso era lo que le pasaba. Entonces, el Rey del cielo, el soberano, ha encargado su palabra a los predicadores. O sea, no tenemos que estar inventando mensajes. No hay que estar inventando mensajes. Pues ya el mensaje está. El evangelio, el poderoso evangelio que restaura los corazones, no hay que estar inventándolo. El Vaticano ha dicho, hay que reescribir la escritura y adaptarla al tiempo moderno. Que se aguante duro entonces su vestuario. Porque se está metiendo nada más y nada menos que con el Rey del universo. Con el Dios vivo. Mira, esto me recuerda, vea esto, Gálatas,
el libro de Gálatas. Vamos a leerlo, capítulo 1. Libro de Gálatas, capítulo 1. Dice así, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ya es un solo evangelio. No hay que entonces falsificar el evangelio, y el que falsifique el evangelio sea anatema. Entonces, te pregunto, ¿los profetas inventaron su mensaje? ¿Los apóstoles de Cristo modificaron el mensaje de Cristo? Menos. Cuando Dios le dijo a Noé lo que iba a acontecer, Noé ajustó el mensaje. Menos. Noé, viene un diluvio y va a erradicar todo a los seres humanos y todo eso. Viene un diluvio. Y bueno, y nos vemos a Noé temblando y diciendo, bueno, Dios dijo que venía una garúita. No. O un rocío. No. Unas chispitas del cielo van a caer. No. Él no modificó el mensaje. Él no modificó el mensaje, Él dio el mensaje. Viene un diluvio. El Señor Jesucristo predicó el mensaje divino con toda fidelidad. Con mucha fidelidad. Vea. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y dice aquí lo siguiente, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre este mundo de los impíos. El pregonero Noé fue un heraldo, ¿ok? Un predicador de la verdad divina. Vea cómo Pedro menciona el oficio de Noé, guardó a Noé, pregonero de justicia. Por tanto, como predicador o predicadores, tenemos, repito, una gran responsabilidad ante Dios. Hermanos, cuando yo estaba haciendo este tema y vi lo que el término predicar significaba, eso penetró mi corazón. Y déjame decirte que pasé toda la semana pensando en esa palabra, predicar. Predicar. Ese gran encargo. Y comencé a examinar mi vida. Comencé a examinar mi corazón, a examinarme pues. Y decía, Dios mío, yo quiero ser un pregonero de justicia. Quiero trazar las escrituras bien. Quiero hablar tu palabra, tu mensaje. Y al mismo tiempo sentía un miedo porque no quiero errar. No quiero errar. Y dije, qué gran responsabilidad es esta. Aquellos que piensan que es pararse aquí y decir cualquier cosa, no sabe qué es predicar. No sabe qué es predicar, no sabe qué es hablar el mensaje de Dios, no sabe ni siquiera la responsabilidad a la cual ha sido llamado. Aquel que ha pensado que es pararse solamente aquí y hablar. Este asunto acá no es pararse solamente aquí y hablar.
Digo todo esto, hermanos, porque se debe admitir que es una responsabilidad que no se debe de tomar a la ligera, el de predicar la palabra de Dios. Es una responsabilidad que no se tiene que tomar a la ligera. Todo lo contrario, se debe de tomar con mucha reverencia y fidelidad. Dios envió profetas a la casa de Israel. Y estos tenían que ser fieles en dar el mensaje divino. Muy fieles. Y vea cómo dice allá en Ezequiel, un pasaje muy conocido en Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 al 19, el atalaya de Israel. Dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. La sangre del tiempo de Noé corrieron por la cabeza de Noé. No, porque él fue fiel en predicar. Él fue fiel en anunciar lo que iba a acontecer. Vea, ¿cómo le dice Dios a Ezequiel? Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hermanos, como predicadores tenemos la poderosa palabra de Dios en nuestras manos. Aquí está, hermano. La poderosa palabra de Dios en nuestras manos. Por lo tanto, la eficacia del pregonero de justicia no depende de su capacidad de contar anécdotas o historias conmovedoras. No, la eficacia del predicador no depende de eso, sino de que predique la palabra inspirada de Dios. Vea, Juan el Bautista, cuando estaba ya en el río Jordán, la voz que clama en el desierto, Juan el Bautista dijo: arrepentíos, convertíos, generación de víboras. Imagínate eso. ¿Cuándo yo lo he llamado a ustedes víboras? ¿Ah? Pero aquí vemos a Juan: arrepentíos, convertíos, generación de víboras. Arrepiéntanse. Es verdad que no. Ay, son palabras muy duras. Yo no voy a decir esto. Mejor les voy a decir: hagan buenas obras, vengan aquí, Dios os ama. No. Es más, Juan en medio de su predicación no dijo: es que la iglesia del río Jordán se me va a vaciar. Y si predico que se arrepientan, se va a ir la congregación. No vemos a Juan así.
El Señor Jesucristo, cuando allá en Juan 6 comenzó a hablar, el que come de mi carne y todas estas cosas, y los oyentes dijeron, duro es esto, de oír, y se fueron, que eran aproximadamente, pues, en hombres 5,000, ¿verdad? Que alimentó Cristo y todo esto, ¿no? Es sin contar a las esposas y los niños y todo eso. El estadio estaba lleno, ¿verdad que sí? El estadio estaba lleno, y cuando el estadio estaba lleno, Cristo soltó el mensaje. ¿Y cuántos quedaron del estadio? Quedaron 12. Y con todo y eso, Cristo les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ah? Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solamente en ti palabras de vida eterna? Solamente en ti palabras de vida eterna. Pues déjame decirte que las palabras de vida eterna, antes de ser recibidas, para el pecador perdido, son penetrantes. En el corazón, ¿sí o no? Claro que sí. O me vas a decir que cuando escuchaste el Evangelio, seamos sinceros, cuando escuchamos el Evangelio por primera vez nos taladró el corazón. Nos taladró el corazón. ¿Y qué se cree él? Y esto no es que se cree él. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Así que el pregonero de justicia, su eficacia, no depende de su capacidad de contar anécdotas o historias conmovedoras. Cristo se la pasaba echando chistes, ¿no? Oh, no, de vez en cuando soltó algo, pero no es pasar toda la escuela dominical o todo el mensaje en la escuela dominical echando chistes. Eso no. Chiste dominical. No. Si queremos escuchar chistes, vamos a contratar un payaso. ¿Verdad? Ahora, si queremos escuchar palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia. Y aquí está el mensaje de Dios, todo el consejo de Dios. Entonces, el pregonero de justicia, la eficacia del pregonero de justicia, pues depende de lo que predica en la palabra inspirada de Dios fielmente. El apóstol Pablo, en todos los consejos que le escribió a Timoteo en su segunda carta, específicamente en el capítulo 2, versículo 15, de segunda de Timoteo, te lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Aconsejó a Timoteo de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Última frase: que maneja con precisión la palabra de verdad. O como lo traduce Reina Valera, que usa bien la palabra de Dios. Manejar con precisión o usar bien la palabra de Dios, esto da a entender que el predicador debe interpretar, presentar y aplicar la palabra de Dios correctamente, con exactitud y sin ninguna desviación alguna. Eso es manejar bien, con precisión, la palabra de verdad. ¿Quieres que te lo repita? Interpretar, presentar y aplicar la palabra de Dios correctamente, con exactitud y sin ninguna desviación alguna. O sea, no hay que desviar nada. No hay que desviar nada. Estamos viviendo un tiempo, hermanos. Ya te voy a decir cuál tiempo. Bebe un poquito de agua. Gracias.
Estamos viviendo un tiempo pues peligrosísimo, tiempo espantoso, donde, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, llegará el momento que se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias y van a enseñar de acuerdo a sus concupiscencias, pero la gente se va a amontonar. Y le va a gustar, ¿por qué? Porque esos predicadores le van a poner almohadas a los oídos de ellos. Un mensaje al gusto de la gente. Llegará ese momento. Bueno, ¿qué pasaría si Pablo estuviese viviendo en este tiempo? Los apóstoles, pues. ¿Qué pasaría si Juan el Bautista estuviera vivo en este tiempo? Mira, le vuelven a cortar la cabeza. O hasta los brazos y todo. El pregonero de justicia, de la verdad de Dios, lo que va a recibir es crítica, piedras, menos aplausos. Menos aplausos. Ahora, el encargo de predicar el mensaje divino para recordarte es ante Dios y del Señor Jesucristo, cuyo contenido es la palabra de Dios, fieles a la palabra. Y Pablo le escribe a Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto implica lo que es a tiempo y fuera de tiempo. Esto implica estar atento para aprovechar bien todas las oportunidades. Aprovechar bien todas las oportunidades. Es lo que significa o implica a tiempo y fuera de tiempo. Aquí estamos pues de manera formal, se está predicando la palabra de Dios, pero un predicador no debe de decir o pensar, bueno, como ya prediqué el domingo, ya cumplí con Dios. No. Debe de aprovechar cualquier momento, tanto formal e informal. Entonces, aunque con frecuencia también, con mucha frecuencia también, se puede encontrar con cierto rechazo. Claro que sí, personas van a rechazar. No van a querer escuchar el mensaje, es correcto. Pero el pregonero de justicia debe ser constante. Constante. Durante 120 años, Noé fue constante. Los profetas fueron constantes. El Señor Jesucristo fue constante. Los apóstoles fueron constantes. La historia de la iglesia y todos aquellos que estaban al frente, y no solamente al frente, sino los cristianos de la antigüedad, fueron constantes en predicar la palabra. Constantes. No cedieron, jamás, no cedieron ante la presión que el mundo pueda colocar. No cedieron. Ahorita tenemos un gran reto, hermanos. Un gran reto con las ideologías, y específicamente ideología de género. De manera, mira, ya es una imposición. ¿Ok? Es una imposición esa ideología. Que si tú no piensas como pensamos nosotros, pues mira, hasta cárcel ya están estableciendo como ley
cárcel para aquel que no está de acuerdo. La piedra del zapato para aquellos que están, pues, son pregoneros de esas ideologías de géneros y todo esto, la piedra del zapato son los cristianos. Son los pregoneros de justicia. Y ante esta presión del mundo, queridos hermanos, no hay que ceder. No hay que ceder. Porque recuerda que el encargo es ante el Señor Jesucristo, ante Dios y del Señor Jesucristo, que prediquemos la palabra, que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo. Me gustaría leerte 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Y acá el apóstol Pablo está hablando sobre el ministerio de la reconciliación. Hermanos, todos nosotros somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso quiere decir que usted y yo somos heraldos de la buena noticia en este mundo. Así que este trabajo no es solamente del pastor. Este trabajo es de toda la iglesia. Toda la iglesia está involucrada. Debe estar involucrada en predicar el mensaje de Dios. Toda la iglesia. Vea cómo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el testimonio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Preste atención acá a lo que viene ahora. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que este trabajo es de todos. Todos somos heraldos de Cristo. Muy claramente, aquí está presentando y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No solamente se le encargó al pastor, mucho menos se le encargó al maestro de la palabra, menos se le encargó solamente al evangelista o al misionero, no, a todos. A todos, hasta el más pequeño miembro de la iglesia. A todos se nos encargó que fuésemos pregoneros de justicia en este mundo. Así que somos embajadores en esta tierra y en nombre de Cristo decimos reconciliaos con Dios.